En el corazón del norte de África, en una pequeña ciudad llamada Tagaste, nació uno de los hombres más influyentes de la historia de la humanidad. Su nombre fue Agustín, más tarde conocido como Agustín de Hipona. Fue filósofo, obispo, escritor incansable y buscador de la verdad. Su vida estuvo marcada por un viaje extraordinario que lo llevó de la rebeldía y el hedonismo de su juventud a la conversión profunda que lo transformó en uno de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos. No fue un santo inalcanzable desde la infancia, sino un hombre de carne y hueso que luchó contra sus dudas, sus pasiones y sus errores, hasta encontrar la luz que lo cambiaría para siempre. Para comprenderlo debemos viajar al siglo IV, a los últimos años del Imperio Romano. Roma, que durante siglos había dominado el mundo conocido, comenzaba a mostrar signos de decadencia. Las invasiones bárbaras se hacían cada vez más frecuentes, las divisiones internas desgastaban al poder político, y la cultura pagana que había sostenido la vida romana estaba siendo desafiada por una nueva fe en expansión, el cristianismo. Apenas 3 siglos antes los cristianos habían sido perseguidos con sangre y crueldad, arrojados a las fieras en los circos o martirizados en plazas públicas. Pero en la época en que nació Agustín, esa religión se consolidaba como fuerza cultural y espiritual, reconocida primero por Constantino y luego asumida como religión oficial del imperio. El mundo antiguo se estaba transformando, y en medio de esa convulsión histórica nacería un hombre llamado a ser puente entre la tradición clásica y la nueva espiritualidad cristiana. Agustín vino al mundo el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, una ciudad de la provincia romana de Numidia, en lo que hoy conocemos como Argelia. Tagaste no era un gran centro cultural como Roma, Alejandría o Cartago, pero sí una ciudad viva y próspera, parte de la vasta red de urbes romanas que conectaban el Mediterráneo. Su familia reflejaba bien la mezcla cultural del lugar. Su padre, Patricio, era un pagano, hombre de carácter fuerte y con aspiraciones sociales. Su madre, en cambio, era Mónica, una mujer cristiana de fe inquebrantable, conocida por su paciencia, su oración constante y su perseverancia. Años después, la Iglesia la recordaría como Santa Mónica, símbolo de las madres que rezan por la conversión de sus hijos. Desde niño, Agustín mostró un carácter inquieto. Él mismo, en su obra Confesiones, recuerda con vergüenza y a la vez con profundidad filosófica un episodio de su infancia, el robo de unas peras. No necesitaba esas frutas, no sentía hambre, ni siquiera le gustaban tanto, las tomó solo por el placer de hacerlo prohibido. Ese gesto, aparentemente banal, se convirtió para él en símbolo del misterio del mal en el corazón humano, porque hacemos lo que sabemos que está mal, incluso sin beneficio alguno. En ese relato se vislumbra ya el filósofo que reflexiona no solo sobre los grandes sistemas del universo, sino sobre la raíz del bien y del mal en la experiencia cotidiana. Su talento intelectual fue notorio desde joven. Sus padres soñaban con darle una educación romana de calidad, y aunque los recursos económicos eran limitados, hicieron sacrificios para enviarlo a estudiar. Tagaste le ofreció las primeras letras, pero pronto marchó a Madaura y más tarde a Cartago, un centro vibrante de cultura y aprendizaje. Allí, Agustín se sumergió en el mundo de la retórica, la disciplina que enseñaba el arte de hablar y persuadir, fundamental en la vida pública del imperio. No era solo un joven aplicado, era brillante, apasionado, con un ingenio que llamaba la atención de maestros y compañeros. Pero junto con esa agudeza intelectual, vivía también una vida agitada, llena de pasiones, placeres y amores turbulentos. En Cartago conoció a una mujer con la que conviviría muchos años y con la que tendría un hijo, Adeodato. Ese hijo, cuyo nombre significa regalo de Dios, fue para Agustín fuente de alegría, más tarde, de un dolor profundo. Porque en sus años de juventud, Agustín se debatía entre dos mundos, el de su madre, con su fe cristiana y sus plegarias constantes, y el de su propio deseo de triunfar, disfrutar y explorar las filosofías que se le ofrecían. Durante casi una década abrazó el maniqueísmo, una corriente religiosa que prometía explicar la existencia a través de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Durante un tiempo pensó que allí hallaría respuestas a sus preguntas más hondas, pero pronto esa visión comenzó a resultarle insuficiente. Su búsqueda lo llevó también a leer con pasión a los clásicos. El estilo de Cicerón lo impresionó tanto que despertó en él un anhelo profundo de buscar la verdad. Más tarde, los textos neoplatónicos le abrieron otra puerta, la idea de que la verdad y la belleza no se encontraban solo en lo material, sino en una realidad espiritual más alta. Sin embargo, aún resistía al cristianismo. La fe de su madre lo atraía y lo repelía a la vez. Le parecía demasiado simple frente a las complejas filosofías que estudiaba.
y, al mismo tiempo, temía que abrazarla significara renunciar a sus pasiones y ambiciones. Ese conflicto interno acompañó a Agustín durante años, hasta que en Milán, donde ejercía como profesor de retórica, conoció al obispo Ambrosio. Ambrosio no solo era un gran predicador, sino un hombre culto, capaz de dialogar con la tradición clásica sin renunciar a la fe cristiana. Fue él quien abrió a Agustín una nueva manera de leer las Escrituras, no como relatos ingenuos, sino como textos de profunda riqueza espiritual y filosófica. Bajo esa influencia, y tras un largo proceso de dudas y luchas interiores, Agustín vivió su célebre experiencia del tolle, lege, el toma y lee. Una voz, como venida del cielo, lo impulsó a abrir las Escrituras y allí encontró el pasaje que lo llevó a rendirse finalmente a Dios. Era el año 386. Un año después fue bautizado por Ambrosio en Milán, junto a su hijo Adeodato. Hasta aquí hemos visto cómo el niño travieso de Tagaste, el joven brillante y apasionado de Cartago, y el maestro de retórica en Milán fueron transformándose en un hombre nuevo. Su historia no terminaría allí, pues estaba destinado a convertirse en obispo de Hipona, a escribir algunas de las obras más influyentes de la historia de Occidente y a ser recordado como uno de los grandes doctores de la Iglesia. Agustín ya no era el mismo después de aquella experiencia interior que lo había conmovido hasta lo más profundo. La voz que le decía, toma y lee, lo había conducido a un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos donde se exhortaba a dejar atrás los deseos de la carne y revestirse de Cristo. Esa lectura fue como una espada que atravesó su alma. De repente todo aquello que lo había retenido durante años, sus ambiciones académicas, sus deseos de placer, su miedo a perder libertad, se desmoronó como un castillo de arena. Sintió que por primera vez en su vida no estaba atado a nada y que una nueva libertad lo esperaba. Junto a él estaba siempre su madre, Mónica, que había rezado incansablemente por su conversión. Para ella, cada lágrima derramada en la oración se transformaba ahora en un gozo profundo. En el año 387, durante la vigilia pascual, Agustín se bautizó en Milán de manos de Ambrosio. Lo acompañaba su hijo Adeodato, aquel niño al que tanto amaba y que compartía con él una sorprendente inteligencia. Ambos recibieron el bautismo y juntos comenzaron una nueva etapa de vida cristiana. Sin embargo, la alegría se mezcló pronto con el dolor. Poco después de su bautismo, Adeodato enfermó gravemente y murió siendo todavía adolescente. Agustín quedó devastado. En sus escritos se percibe la hondura de esa herida, la alegría del don recibido y la pena de la pérdida irreparable. Pero esa experiencia también profundizó su fe. Aprendió que la vida humana es frágil, que todo lo terreno es pasajero y que en medio de la oscuridad solo Dios ofrece consuelo verdadero. Tras aquella etapa en Italia, Agustín decidió regresar a África. Volvió con el deseo de vivir una vida retirada, dedicada a la oración, al estudio y a la comunidad cristiana. En Tagaste fundó una especie de pequeña comunidad monástica con amigos que compartían la misma búsqueda. Su ideal era simple: orar juntos, leer juntos, vivir en fraternidad, lejos del bullicio del mundo. Pero Dios tenía otros planes. En el año 391 viajó a Hipona, una ciudad portuaria cercana, para visitar a un amigo. Allí, mientras asistía a una celebración litúrgica, la comunidad cristiana lo reconoció como alguien con una fe profunda y una capacidad extraordinaria para comunicar la verdad. Casi contra su voluntad, fue elegido presbítero y poco después, en el 395, fue nombrado obispo de Hipona. El hombre que había soñado con una vida retirada se encontró de pronto con la responsabilidad de pastorear a una diócesis entera. Desde entonces su vida dio un giro definitivo. Como obispo, Agustín se entregó sin reservas a enseñar, a predicar y a escribir. Hipona se convirtió en un centro intelectual y espiritual. Su predicación era clara, directa, cercana a la gente. Hablaba tanto a los humildes como a los cultos, convencido de que el Evangelio debía iluminar todas las realidades de la vida. Su casa episcopal se transformó en una comunidad abierta, donde convivían sacerdotes y discípulos, compartiendo bienes y estudios. Pero ser obispo no era solo dar sermones. El mundo en el que vivía estaba lleno de tensiones. El imperio romano de Occidente se desmoronaba. Los pueblos llamados bárbaros se acercaban cada vez más, y las ciudades africanas vivían también la incertidumbre. Además, dentro de la misma iglesia surgían divisiones. Una de ellas era el donatismo, un movimiento que cuestionaba la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes que habían mostrado debilidad en tiempos de persecución.
Para los donatistas, un sacerdote indigno no podía consagrar, bautizar o absolver. Agustín luchó incansablemente contra esta idea, afirmando que los sacramentos no dependían de la santidad del ministro, sino de Cristo mismo, que actúa en ellos. Otra gran controversia fue contra los pelagianos, que defendían la idea de que el ser humano podía salvarse por sus propias fuerzas, sin necesidad de la gracia. Agustín, que había vivido en carne propia la impotencia frente a sus pasiones y la necesidad de ser liberado por Dios, se convirtió en el gran teólogo de la gracia. Sus escritos contra Pelagio marcaron para siempre la teología cristiana. Enseñó que la gracia no es una ayuda opcional, sino la raíz misma de toda conversión y de toda obra buena. No menos intensa fue su batalla contra los maniqueos, aquellos con los que él mismo había simpatizado en su juventud. Con paciencia y solidez intelectual, desarmó sus argumentos y mostró que el mal no es una fuerza igual al bien, sino ausencia de bien, una privación, como la oscuridad lo es de la luz. Esta idea, nacida de su experiencia personal, se convirtió en uno de los pilares de la filosofía occidental. Su actividad era incesante. Escribía tratados, cartas, sermones. Enfrentaba disputas teológicas y al mismo tiempo atendía a los pobres de su diócesis. Era juez en conflictos, mediador en problemas políticos y guía espiritual para sus fieles. A veces su carga era tan grande que él mismo confesaba sentirse abrumado, pero también reconocía que todo lo hacía con la ayuda de Dios. En medio de esa vida intensa comenzaron a surgir los relatos de milagros. Muchos lo consideraban un hombre tan cercano a Dios que su oración tenía poder. Se cuentan historias de enfermos que recobraban la salud después de que Agustín orara por ellos o los bendijera. Hay testimonios de personas poseídas que recuperaban la paz tras su intercesión. Incluso se habla de milagros relacionados con la multiplicación de alimentos para los pobres que acudían a su iglesia. Aunque no siempre podamos verificar históricamente cada uno de estos relatos, lo cierto es que su figura fue vista por el pueblo como la de un pastor santo, capaz de obrar prodigios. La fama de Agustín no se limitaba a Hipona. Sus escritos circulaban por todo el imperio. Cartas suyas llegaban a Roma, a Jerusalén, a Constantinopla. Sus obras más profundas, como las Confesiones, de Trinitate o la Ciudad de Dios, empezaban a influir en la manera en que los cristianos comprendían la fe, la historia y la relación entre el hombre y Dios. Era un obispo africano, pero su voz resonaba en todo el mundo cristiano. Agustín de Hipona murió en el año 430, mientras los vándalos sitiaban su ciudad. Las murallas de Hipona temblaban bajo el rugido de los invasores, pero dentro de su habitación, el anciano obispo se encontraba en oración, rodeado de los salmos que tanto había amado. No murió con miedo ni con desesperanza, sino con la serenidad de quien había encontrado la verdad que había buscado toda su vida. Sus restos quedaron en África, pero su voz se extendió mucho más allá de las fronteras de su tiempo. Con su partida, el mundo no perdió a un simple obispo, ganó a un doctor de la Iglesia cuya sabiduría atravesó los siglos. Sus palabras siguen ardiendo como fuego en la conciencia de quienes buscan la verdad. En sus confesiones nos dejó el testimonio más íntimo de un corazón humano que clama a Dios, y en la ciudad de Dios levantó una visión eterna frente a la caída de los imperios. Su genio filosófico iluminó tanto a católicos como a protestantes, a creyentes y a pensadores de todas las épocas. Pero más allá de sus libros, más allá de sus disputas teológicas y de los milagros que la tradición conserva, su vida nos habla de algo mucho más cercano y eterno, la lucha interior del ser humano, la búsqueda incesante de sentido, el anhelo de plenitud que nada en este mundo puede apagar. Agustín fue joven rebelde, amante apasionado, maestro brillante, padre dolorido, buscador incansable y finalmente, santo. Su voz todavía resuena, clara y potente, como cuando escribió: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Esa es su herencia. Ese es el eco que atraviesa los siglos. Hoy, más de 1600 años después, su ejemplo sigue llamando a quienes se sienten perdidos, a quienes buscan en medio del ruido, a quienes dudan, caen y se levantan. San Agustín no fue un hombre perfecto, fue un hombre redimido, y ahí radica la grandeza de su historia, que en él vemos reflejada la nuestra, la de todos los que caminamos en busca de la luz. Y así, entre las ruinas de imperios y el paso del tiempo, su figura se levanta como un faro, como un testigo eterno de que la verdad existe, de que el amor transforma, y de que la gracia de Dios puede convertir hasta el más inquieto corazón en un milagro viviente.